En el viaje de la fe cristiana, la indiferencia no encuentra lugar. Es imposible oscilar entre dos mundos cuando se trata del compromiso con Dios. No se puede permanecer neutral ante el llamado de Jesucristo. A medio camino entre la devoción y el desdén, la elección es clara e imperativa. Dios rechaza la tibieza, exigiendo una entrega total, fervorosa o una distancia definitiva. Ser un seguidor de Cristo significa estar enteramente volcado hacia Él, sin divisiones o hesitaciones, listos para dedicarle nuestra existencia entera. Acercarse a Dios nos requiere una apuesta integral en su dirección, prometiendo a cambio su cercanía y el suministro de todas nuestras necesidades para una vida plena y gratificante. Jesús, en sus propias palabras, nos advierte sobre la imposibilidad de servir a dos señores, como se registra en Mateo 6:24. La lealtad dividida entre Dios y cualquier otra prioridad, sea material, como riquezas o inmaterial, como la búsqueda de aprobación, carrera o placeres personales, es incompatible con la verdadera fe. La elección es explícita: o vivimos dedicados a Dios, o nos encontramos perdidos en la búsqueda de satisfacciones que, al final, se revelan vacías. Las Escrituras en Apocalipsis 3 versículos 15 a 16 nos enfrentan con un mensaje contundente sobre el rechazo divino por la indiferencia. Dios prefiere la claridad de la elección, fervoroso o distante, en vez de la tibia indecisión que lleva al rechazo. La opción que se nos presenta es radical: entregarnos por completo a Dios, permitiendo que Él nos transforme y bendiga, o seguir nuestros propios caminos, relegando a Dios a un pensamiento secundario. Ante esta elección, estamos invitados a rendirnos o rebelarnos, a inclinarnos ante Cristo o ceder ante las tentaciones del mundo. No existe un tercer camino. Estamos, inevitablemente, en un campo o en el otro, jamás pudiendo ocupar ambos simultáneamente. Además, la vida nos presenta una dualidad constante: la percepción que tenemos de nosotros mismos y la que los demás tienen sobre nosotros. En cualquier comunidad, incluyendo la Iglesia, encontraremos aquellos que nos apoyan y aquellos que, independientemente de nuestras acciones, optan por la crítica. Así como un hospital atestigua tanto el milagro de la vida como la inevitabilidad de la muerte, la Iglesia puede ser lugar de salvación y, paradójicamente, de juicio. Este es el complejo escenario en el que nuestra fe es probada, llamándonos a una reflexión profunda sobre nuestra posición ante Dios y ante el mundo. ¿Has pensado en transformar completamente tu vida para mejor? Con nuestro guía de bienestar y salud, esto es más que posible. Está garantizado. En la compleja tapicería de la existencia, todo lleva en sí una dualidad innegable. La Biblia, en su sabiduría, nos enseña sobre el mundo que vemos y aquel que permanece oculto a nuestros ojos, destacando la importancia de vivir guiados por la fe y no solo por lo tangible. Nos habla de seres celestiales y fuerzas oscuras, de los justos y los injustos, trazando un panorama donde el bien y el mal coexisten. Tomemos, por ejemplo, la figura de David. Este mismo David, alabado como un hombre según el corazón de Dios, el poeta sagrado, el héroe que derrotó a Goliat y fue ungido por Dios, también demostró tener sus fallas. Él, que contempló a Betsabé con deseo ardiente, fue capaz de traicionar sus principios, involucrándose en adulterio e incluso en asesinato. Esta complejidad no es exclusiva de David, se extiende a Elías, el profeta que con fe inquebrantable clamó por fuego del cielo y venció a los profetas de Baal. Se encontró en otro momento, huyendo para salvar su vida de Jezabel, revelando su vulnerabilidad. Esta realidad nos enfrenta con la verdad de que internamente experimentamos una lucha constante. Somos atraídos hacia lo que es santo, justo y aceptable a los ojos de Dios. Pero, simultáneamente, nuestros deseos más terrenales buscan satisfacerse en los placeres efímeros de este mundo. El mensaje que deseo transmitir hoy es una invitación a la reflexión profunda sobre dónde te posicionas en relación a Jesucristo. No se trata de una cuestión superficial, sino de una elección definitiva entre dos caminos, dos reinos. Afirmar neutralidad o indecisión no es una opción válida. O reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, sometiéndote a Él en totalidad, o en ausencia de esa entrega, permites que otros ídolos ocupen el lugar central de tu corazón. Este es el núcleo de la cuestión. En el ámbito de la eternidad, solo dos destinos son posibles:
el cielo o el infierno. Esta es una realidad que no podemos ignorar, pues las elecciones que hacemos aquí y ahora resuenan en el reino espiritual, influenciando nuestro destino final. Es esencial, por lo tanto, que nos cuestionemos y estemos siempre conscientes de las implicaciones eternas de nuestras acciones. La vida nos presenta una encrucijada donde cada decisión moldea nuestro camino. La pregunta que queda es, ¿hacia qué lado te inclinas? Tu respuesta no solo define tu presente, sino también tu futuro eterno. Mateo 6:33 nos presenta una orientación clara y profunda. Prioriza el reino de Dios y su justicia sobre todo lo demás, y todas tus demás necesidades serán atendidas. Este pasaje nos invita a una dedicación inquebrantable a la búsqueda de los valores divinos, una lucha constante por la justicia, el camino recto, la integridad que refleja el carácter del propio Dios. Al abrazar esta misión, se nos asegura que nuestras necesidades terrenales no serán descuidadas. Este versículo nos sitúa ante un desafío: elegir seguir a Jesucristo en un escenario donde Él es ampliamente rechazado, vivir de manera recta en medio de la hostilidad. Seguir a Jesús significa permitir que Él sea el Señor supremo de nuestras vidas, excluyendo a cualquier otro Dios. Es reconocer su soberanía en nuestras decisiones, acciones y pensamientos. Una vida guiada por la justicia en un entorno adverso nos convoca a la santidad, al reconocimiento de que, aunque estemos en este mundo, no pertenecemos a él. Adoptar esta postura de rectitud es cultivar una visión celestial, comprometiéndose totalmente con el viaje de la fe, luchando incansablemente por la verdad sin ceder a las tentaciones. Significa renunciar por completo a nuestra propia voluntad en favor de la dirección divina. Ante esto pregunto, ¿a qué reino perteneces? ¿Al reino de Dios o al reino de las tinieblas? ¿En cuál de ellos sirves? La realidad es que no podemos dividir nuestras lealtades. La Biblia, en Mateo 6:24, nos advierte que es imposible servir a dos señores. No se puede tener un corazón dividido entre Dios y las seducciones mundanas, pues al elegir a Cristo, iniciamos un proceso de transformación, un renacimiento espiritual que nos aleja del pecado y nos acerca cada vez más a Dios. Por lo tanto, animo a todos, no es viable permanecer entre dos mundos. No se puede servir a Dios y a los intereses contrarios a su reino. No hay término medio. O elegimos vivir bajo la soberanía de Dios, por encima de todo, o elegimos el camino opuesto. La decisión por Dios debe ser total, pues sólo así podremos experimentar la plenitud de vivir según su propósito. Te animo a dedicarte al Señor, a sumergirte en el reino de Dios y a abrazar a Jesucristo. El dominio de las sombras no tiene nada que ofrecer que perdure, nada de valor eterno. Por otro lado, el reino de Dios despliega un panorama lleno de promesas: vida eterna, alegría sin fin, paz interminable y el privilegio incomparable de algún día estar ante la magnificencia del Todopoderoso. Haz la elección por el reino de Dios, opta por la vida en lugar de la muerte, abraza a Jesús. Si estas palabras te alcanzan, sabe que aún hay tiempo. Existe una oportunidad para transformar tu trayectoria. Podemos seguir por el camino del pecado y enfrentar el juicio divino, o podemos volvernos hacia Él en arrepentimiento y ser envueltos por su perdón y gracia. Mateo 7, versículos 13 y 14, nos ofrece una reflexión profunda. La puerta estrecha es el camino hacia la vida eterna, aunque difícil y desafiante, mientras que la puerta ancha, a pesar de ser fácil y tentadora, conduce a la perdición y a la pérdida eterna. Son pocos los que eligen el camino estrecho, aquel que, aunque arduo, lleva a la verdadera vida. Estamos ante elecciones fundamentales: los placeres pasajeros de este mundo o la firmeza de la justicia divina, la búsqueda incansable de poder y riquezas materiales o el camino de la piedad. Hebreos 4, versículo 13, nos recuerda que nada escapa a los ojos del Señor y que en el día final todas nuestras acciones serán reveladas. La historia de Noé ilustra las consecuencias del pecado y cómo, inevitablemente, será sacado a la luz. Sin embargo, como seguidores de Cristo, tenemos la esperanza de la salvación a través de Él. Invitamos a todos a un retorno al Señor en arrepentimiento, confiando en su fidelidad y justicia para perdonarnos y purificarnos de toda iniquidad. Que nuestras vidas reflejen acciones que honren y glorifiquen a Dios.
conscientes de que un día rendiremos cuentas de todo lo que hemos hecho. Los ojos del Señor recorren la tierra, buscando a aquellos cuyos corazones son completamente suyos, que en Él depositan su total confianza. Por lo tanto, ante los desafíos de la vida, que nuestra confianza no repose en personas o cosas, sino únicamente en el Dios Todopoderoso. Él está en búsqueda de aquellos que están plenamente comprometidos y confiados en su presencia y poder. El núcleo de mi oración es un clamor al Señor para que me mantenga vigilante, con los ojos y oídos bien abiertos, a fin de no ignorar los signos divinos destinados a nosotros, sus hijos. La razón de esta súplica se encuentra en las sagradas palabras de Hechos 2, versículo 17, donde se profetiza que, en los últimos tiempos, Dios promete derramar su espíritu sobre toda la humanidad. Jóvenes y ancianos serán dotados de visiones y sueños, respectivamente. Sería de hecho una gran pérdida para cualquier creyente no percibir ese momento profético, ese derramamiento generoso del Espíritu Santo. Este profundo anhelo por la participación activa en la obra del Espíritu refleja el deseo de no ser solo un espectador, sino un verdadero receptor de esta gracia. En el escenario actual, marcado por infidelidades, conflictos entre naciones y un alejamiento generalizado de los caminos divinos, mi atención se centra en este signo esperanzador, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. La vigilancia y la oración son esenciales, pues como se advierte, el día del Señor puede sorprendernos inesperadamente, como un ladrón en la noche. Juan 14, versículos 2 y 3, nos ofrece la promesa consoladora de que Jesús está preparando un lugar para nosotros, asegurando su retorno para que podamos estar con Él eternamente. De igual manera, Apocalipsis 3, versículos 2 y 3, nos llama a despertar y fortalecer lo que resta, a recordar el Evangelio recibido, a aferrarnos a él firmemente y a arrepentirnos, pues la venida del Señor será inesperada. Por lo tanto, la pregunta que se impone es, ¿en qué hemos enfocado nuestras vidas en los últimos días? Si no estamos en constante oración y vigilancia, podemos ser sorprendidos por el retorno del Señor, que podamos entonces acoger el llamado al despertar espiritual, abrazando la promesa del Espíritu, y viviendo de manera que refleje la luz de Cristo en este mundo, preparándonos para el día en que Él nos llamará para estar a su lado. El mensaje bíblico es un llamado vehemente al despertar espiritual. El Señor desea que abramos los ojos a la realidad incontestable de la existencia del cielo y el infierno y al inevitable día del juicio. Imagina a alguien conduciendo por una carretera y por un momento de distracción o sueño, pierde señales cruciales que indican el camino a seguir. De la misma manera, Dios nos ha proporcionado, a sus hijos, una miríada de señales a través de su palabra, advirtiéndonos de que el tiempo se está agotando y que este mundo no es eterno. Para mí, la perspectiva del cielo, tal como se describe en las Escrituras, suena como un destino supremamente deseable, un lugar sin lágrimas, sin tristeza, lleno solo de alegría y paz, en la gloriosa presencia del Señor para siempre, libre de las enfermedades y desastres naturales que afligen este mundo. Estás viviendo con la conciencia de que tus días aquí son limitados. Estás empeñado en acumular tesoros en el cielo, aprovechando al máximo los días que te quedan en la tierra. Luchas diariamente para subyugar la naturaleza pecaminosa, para practicar el amor divino y elegir el bien en detrimento del mal. Muchos de nosotros enfrentamos situaciones que parecen inalterables, atrapados en cosas, personas o hábitos nocivos, pero hago este apremiante llamado. No hay tiempo que perder con amistades que nos arrastran al pecado, ni con prácticas que contaminan nuestra mente con deseos impuros. El Señor nos llama a la libertad de la opresión. Vino para que tengamos vida en plenitud. Depende de nosotros aceptar este don de libertad. Mira a tu alrededor y percibe los signos de los tiempos. El hambre, las pestes, un aumento en los desastres naturales y rumores de guerra son evidencias claras de que las profecías bíblicas se están cumpliendo. El retorno de Cristo es inminente. Que podamos entonces vivir con la urgencia que este momento demanda, preparándonos para el encuentro glorioso con nuestro Salvador. En medio de la turbulencia de nuestros días, ante el constante bombardeo de noticias que nos llegan de todas partes, se hace necesario un momento de introspección, una invitación a la reflexión profunda sobre nuestra trayectoria y propósito.
Vivimos tiempos en los que la dualidad de la existencia se manifiesta de forma intensa, revelando la luz y la sombra que habitan el mundo, y a veces los recovecos de nuestra propia alma. La Biblia, en su sabiduría milenaria, nos ofrece un faro de esperanza, una brújula que nos orienta a través de las tormentas de la vida, señalando la necesidad imperativa de despertar a la realidad espiritual que nos rodea. La pregunta que se impone, con una urgencia que no puede ser ignorada, es: ¿estamos verdaderamente atentos a los signos de los tiempos? El llamado para despertar y percibir la presencia activa de Dios en nuestras vidas nunca ha sido tan pertinente. Él nos invita a abrir los ojos y los oídos a los signos divinos, al derramamiento de su Espíritu, prometido para los últimos días. Pero, ¿cómo estar preparados para recibir tal don si nos perdemos en medio de las distracciones e ilusiones de este mundo? El cielo y el infierno, la vida eterna y la perdición, no son meras abstracciones teológicas, son destinos reales, esperando a cada uno de nosotros al final del viaje. Y mientras el reloj de la existencia continúa su curso inexorable, nos enfrentamos a elecciones que definirán nuestro destino eterno. ¿Estamos construyendo tesoros en el cielo con los días que nos son otorgados aquí en la tierra? ¿O nos dejamos llevar por la corriente de los deseos pasajeros, olvidando que estamos llamados a una vida de rectitud, amor y servicio al prójimo? Este mundo, con sus dolores y alegrías, no es nuestro hogar final. Somos peregrinos en una tierra extraña, anhelando ese lugar donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21, versículo 4. Pero ¿cómo alcanzar tal destino si no estamos dispuestos a deshacernos de las ataduras que nos vinculan a lo efímero, a lo transitorio, a lo que no sacia el alma? Ante el espejo de la eternidad, ¿qué veremos reflejado? ¿Serán rostros iluminados por la gracia y la esperanza, o semblantes marcados por la indiferencia y el arrepentimiento tardío? La elección de buscar primero el reino de Dios y su justicia es urgente y necesaria, pues como bien sabemos, el mañana no nos está garantizado. El llamado a un despertar espiritual resuena a través de los siglos, eco de las palabras de profetas, santos y mártires que nos precedieron. La invitación es para hoy, ahora, no para ser postergada o descuidada. El Señor busca a aquellos cuyos corazones están completamente entregados a Él, dispuestos a renunciar a lo pasajero en favor de lo eterno. Por tanto, que este momento de reflexión sea un punto de inflexión en nuestras vidas, que podamos, con corazones humildes y espíritus sedientos, volvernos hacia Dios, buscando su rostro, su voluntad, su dirección. Que el amor divino nos transforme, nos renueve y nos prepare para el día en que, finalmente, estaremos ante el Todopoderoso, no como extraños, sino como hijos amados, herederos del reino eterno. Que así sea, que nuestros corazones se abran, que nuestras vidas se transformen y que en el silencio de nuestras almas podamos escuchar el susurro del Espíritu, guiándonos siempre más cerca de ese lugar donde, al final de todo, encontraremos la verdadera paz, alegría y amor en la presencia gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Has pensado en transformar completamente tu vida para mejor? Con nuestro guía de bienestar y salud, esto es más que posible. Está garantizado. En esta guía encontrarás consejos prácticos sobre nutrición saludable, ejercicios y actividades físicas que se adaptan a tu día a día. Pero eso no es todo. También abordamos formas efectivas de manejar el estrés y cuidar de tu salud mental. Sabemos lo crucial que son el sueño y el descanso para tu energía y vitalidad. Por eso, dedicamos un capítulo entero para ayudarte a mejorar la calidad de tu sueño. Y aún hay más. Ofrecemos estrategias a largo plazo para mantener una vida saludable y completa. Al adquirir hoy esta guía, recibirás gratis el libro Caminos Sagrados, una palabra de fe para tu vida. No pierdas la oportunidad de revolucionar tu salud y bienestar. Esta guía es una inversión en tu futuro, en tu felicidad. Para comprar, es fácil. Solo tienes que hacer clic en el enlace fijado en los comentarios de este video. Tu nuevo yo te espera. Cambia tu vida hoy.